fascinante es estudiar Guayunay, y más cuando tenemos ayuda como esta, el libro Gramática de la Lengua Guajira, autores Jesús Osa y Miguel Ángel Musayó. Estudié el interrogativo casar, que significa qué, y se dice en el libro que el verbo que sigue a casar es un verbo subordinado, y lo sabemos por la partícula K. Y por cierto, hace tiempo que no suben videos en el canal de YouTube Guayunaiki para el mundo. ¿Qué habrá pasado? Me pregunto, ¿qué pasa con esa página? Por cierto, estoy estudiando interrogativo, pude hacer la pregunta en Guayunaiki. Sería pasar, es alátaca, según el diccionario. Alátaca. ¿Qué estoy diciendo? Si estoy pronunciando la L alíguna. Dice Nacho en su página, Guayunaiki para el mundo, que la L, Guayú, suena entre L y R. Sería algo así como alátaca. La pregunta podría ser la siguiente: Casa alátaca sumui, tu supanaka internet, canuliaca, Guayunaiki para el mundo. ¿Y qué habrá pasado con Carmen y con Nacho, que son tan buenos maestros y instructores en la página Guayunaiki para el mundo? Si yo haría la pregunta de Guayunaiki sería así: Casa alátaca sumui cari, Casa alátaca sumui Nacho. Pero jamás le haría esa pregunta a ellos, es algo personal. Pero ambos son figuras públicas, y la página Guayunaiki para el mundo es muy conocida. Estoy seguro que más adelante volverán a subir videos y explicarán lo que pasa con la página y lo que pasa con nosotros.